Son el fundamento histórico. Vamos primeramente a definir qué significa un fundamento. Es un cimiento, una base, un apoyo, un sostén. Por ejemplo, cuando se construye un edificio, se hace una buena zapata, una buena base, un buen cimiento, para que ese edificio que es gigantesco pueda tener que fortalecer, no pueda derrumbarse. Entonces, eso es lo que es un cimiento. Entonces, para hablar de grupo pequeño, nosotros vamos a hablar de fundamento histórico. También un fundamento podemos decir que es un principio básico de un arte, de una ciencia o de una técnica. O sea, el fundamento en lo cual se apoya, por ejemplo, la ciencia física, las matemáticas, a eso le llamamos fundamento. Cuando hablamos de histórico, hacemos referencia a la historia, en este caso, a la historia de los grupos pequeños que realizaban los hermanos en el primer siglo de la era cristiana, que es donde vamos a sentar nuestro fundamento histórico. Y por qué no también de otras épocas más cerca de nuestra historia cotidiana y de esta época histórica contemporánea en la que estamos viviendo. Bien, entonces los grupos pequeños en la historia de la iglesia han existido desde el inicio, desde el principio. Me gustaría que alguien me pueda buscar el libro de los Hechos, capítulo 2, 46 y 47. Alguien lo pueda buscar. También quiero que me busquen 1 Corintios 16, 19. Repito, 1 Corintios 16, 19 y Romanos 16, 3 al 5. ¿De qué nos hablan estos versículos? Nos hablan acerca de que los hermanos en la iglesia primitiva se reunían en los hogares, en las casas, a lo que muchos de los historiadores le llaman la iglesia doméstica, porque era en los hogares donde la gente se reunía por varias razones. Primero, porque solamente existían algunas sinagogas en lugares quizá muy distantes. Entonces, una forma de poder reunirse y celebrar cultos, hacer actividades, era en los hogares, pues no había templo en ese entonces. Recordemos que apenas comenzaba el cristianismo a difundirse por toda parte del mundo. Y eso tenía como consecuencia que no hubieran casi sinagogas, donde quiera no aparecían. Y lo más común era el templo de Jerusalén, donde vemos que los apóstoles al principio, pues se reunían, especialmente dice que Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde a orar, y que se reunían también en la casa, como dice el capítulo 2 de los Hechos, su versículos 46 y 47. ¿Alguien, por favor, que nos pueda leer esos versículos? Amén. 2, 46, 47. Vamos a ver. Amén. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Es aquí muy importante que dice que compartían sus bienes y solían pasar que mucho tiempo en el área del templo y comían juntos el pan en las casas con sencillez de corazón. Aquí la parte que más nos interesa es que comían juntos el pan en las casas con sencillez de corazón, pero además, ¿qué hacían también en la casa? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. En el grupo pequeño, los hermanos, según alguien escribió, se reunían para alabar, que es lo que nosotros debemos de hacer hoy día también. Hay una pregunta que viene por ahí más tarde. ¿Qué debemos de hacer o cómo debemos celebrar nuestros cultos en los grupos pequeños? Entonces los hermanos se reunían para alabar, adorar, hablar con Dios, o sea, orar y recibir ¿qué? Un sermón basado en la Biblia. Ahora bien, aquí nosotros podemos notar también que se hacían dos tipos de reuniones en los hogares. Una era familiar y la otra era la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, no nos estamos refiriendo no a un templo, sino al conjunto de hermanos que se reunían en este lugar. Eso era lo que era la iglesia, este conjunto de personas. Sabemos que el sustantivo iglesia viene de la palabra iglesia, que significa asamblea, reunión o congregación de los hermanos. O sea, los hermanos se reúnen para compartir la bendición de Dios, para orar,
para realizar negocios espirituales, en fin. A esa reunión se le llama la iglesia, esa asamblea, esa reunión, esa congregación, la iglesia. Entonces, cuando hablamos de que los hermanos se reunían y que había iglesia en los hogares, lo que estamos diciendo era que los hermanos venían y se reunían en ese lugar. ¿Para qué? Ya dijimos, para alabar a Dios, para adorar, para hablar con Dios y recibir un sermón basado en las escrituras, en la Biblia. También la familia, que eran cristianas, que ya habían aceptado el evangelio, pues ellos hacían tipo de un devocional, pero también esto se considera como una reunión, como una asamblea, como la iglesia. Pues muchas veces invitaban también a vecinos para compartir juntos las bendiciones del Señor, cosa que nosotros también deberíamos de imitar hoy día. Hasta los días presentes, la iglesia ha visto algunos cambios en su forma de hacer el ministerio y cumplir la gran misión que se nos ha encomendado. Fíjese bien que en los tiempos bíblicos la reunión de los cristianos ocurría en el templo y en las casas, o como alguien dijo, por las casas. ¿Por qué lo hacían? Primero, ya dije que no había templo, muchos templos, no había muchos lugares. Entonces, lo más importante era compartir el evangelio. Ahora había también otra realidad, y era que muchas veces habían persecuciones. Entonces, una forma de mantenerse activo era reuniéndose de manera secreta en grupos, tomaban ciertos lugares, ciertas casas, ciertos salones que eran un poco grandes, y allí compartían la palabra de Dios. Hay algo muy importante aquí, es que nosotros hoy día también debemos de imitarlos a ellos. Alguien dijo que es un hecho en la historia de la iglesia el uso común de los grupos pequeños como una forma de reunión y ministración de la iglesia primitiva. Y aquí tenemos en la diapositiva que dice que en el libro Discipulado, Compromiso y Misión, en la página 92, Teresa Padilla señala: no debemos olvidar que ya en el primer siglo los grupos pequeños jugaron un papel sumamente importante en la vida de la iglesia. Y él dice que en la era apostólica, los grupos pequeños de creyentes que se reunían en el hogar de algunos de ellos era la estructura básica para la iglesia. Se le llamaba también la iglesia casera, y no era una excepción, sino era la regla, era lo normal, que todos los hermanos se reunieran ¿en qué? En casas de hermanos. Y allí habitualmente se reunían para tratar lo que ya hemos dicho, celebrar cultos y adorar al Señor. Y esto era muy importante. No era una excepción, sino que era la regla, era lo que comúnmente se hacía. Estas reuniones en la casa estaban fuertemente vinculadas al concepto familiar. La familia se veía como un centro de organización social. Era el espacio desde donde la iglesia crecía y se expandía. Pero luego el énfasis de sus reuniones se trasladó únicamente al templo, al punto que se llegó a prohibir no solo las reuniones en las casas, sino también la lectura de la palabra de Dios en los hogares. Y fue un grave error esto que se hizo en el siglo II y III. Esto naturalmente casi anulaba la casa como punto de fortalecimiento espiritual. Pero ¿qué sucede? En lugar de mayor necesidad de restauración hoy día que tenemos es el hogar. Repito, el lugar de mayor necesidad de restauración es el hogar que tenemos hoy día. Es en el hogar donde están presentes las crisis más comunes del hombre de nuestro tiempo. Allí se producen que en el hogar la violencia conyugal, se produce el maltrato a menores, surgen los divorcios, se producen los efectos del alcoholismo, de las drogas y de los abusos, entre otros males más, que aquejan hoy día a los hogares. Ahora bien, si el hogar está siendo un lugar que se convierte en una iglesia, un lugar de adoración, un lugar de invitar a la presencia de Dios para que esté presente, las cosas van a ser diferentes. Estas cosas negativas que mencionamos, como violencia conyugal, maltrato a menores, divorcio, alcoholismo, droga, abuso, entre otras cosas, desaparecerían. Pero sí, a finales del siglo I y a principios del siglo II, esto que la iglesia había implementado como base fundamental para su estructura y para su crecimiento y desarrollo, y fue lo que le dio el empuje a la iglesia primitiva, que alguien dijo, un historiador dijo: nacimos ayer y hemos llenado el mundo refiriéndose a la predicación del evangelio. Era porque se iba predicando de casa en casa, de hogar en hogar, y los hogares iban convirtiéndose en templos, y esos mismos seguían ¿qué?
promoviendo más actividades y abarcando más casas, más hogares. Y de esta forma, el evangelio iba creciendo rápidamente durante la edad primitiva o la iglesia primitiva, como se le llama a la iglesia del primer siglo. Se dice que a finales del siglo II, la iglesia había alcanzado a tener 60 millones en todo el imperio romano. Según los historiadores, de 120 millones que tenía todo el imperio romano, la mitad aproximadamente se había convertido al cristianismo, y esta fue una de las estrategias que más usó la iglesia primitiva para alcanzar a la gente para Cristo. La predicación en los hogares, de casa en casa. En lugar de multiplicar el número de iglesias caseras, estas dieron paso a templos cristianos ya en el siglo II, y con ellos el énfasis de traslado a lo ritual y ceremonial. Entonces la enseñanza y la práctica bíblica en los hogares perdieron vigor y comenzó a surgir una nueva casta sacerdotal, y el principio bíblico del sacerdocio de todos los creyentes se perdió rápidamente. Esto podría explicar por qué algunos llegaron al extremo de mirar de forma negativa las reuniones de grupos pequeños y las reuniones en las casas. Lamentablemente todavía existe algo de eso en el día de hoy. O sea, hay personas que no les interesa, hay congregaciones que no usan este método de evangelizar en las casas, de llevar el mensaje, de hacer grupos pequeños y desde allí compartir la palabra de Dios. Es interesante mirar la forma más común que tienen las iglesias cristianas, por ejemplo, en la China, donde se prohíbe el evangelio, la forma de predicar, y dice que el evangelio está teniendo un gran avance. Hoy día me refiero, igualmente en Cuba, Corea, El Salvador y en muchos lugares de Centroamérica y Suramérica, donde se hace un poco difícil por las pandillas, los grupos, los miedos que tiene la persona de hacer y abrir templos. En muchos lugares, como ya dijimos, la China, en Cuba es un poco difícil, en Corea del Norte no se puede predicar, pero la gente que lo hace de forma clandestina, de forma escondida, lo practica como yendo a los hogares, conquistando a las personas y decirle que van a compartir con ellos la palabra de Dios. Y de esta forma, el evangelio, reitero, ha crecido mucho en estos lugares. O sea que es una práctica que nosotros debemos de imitar. Hay una anécdota de un prominente político de Sudamérica que veía el crecimiento y el desarrollo de cómo el evangelio estaba creciendo, y en una reunión con los pastores, funcionarios del gobierno estaban inquietos porque no les agradaban las reuniones multitudinarias que realizaban los pastores, y veían cómo había un boom en todos los pueblos de la ciudad, de muchas campañas evangelísticas, muchas actividades cristianas, y ellos querían frenar esto un poco. Fue ahí que este líder del gobierno le preguntó a los pastores en esa reunión: ¿y por qué no se reúnen en las casas? Y ahí, entre 2 o 3, comparten, leen la Biblia y adoran a Dios sin llamar mucho la atención. Dice que los pastores atendieron a este llamado que le hicieron estos líderes políticos. Eso está en la página 31. Y fue todo lo contrario. Ellos querían frenar la propagación del evangelio. Y con esta práctica entonces de llevar el evangelio casa por casa, hogar por hogar, lo que hizo fue un boom, una explosión, y miles de personas se convirtieron, y los templos se llenaron rotundamente de un extremo a otro, con tanta gente que se convirtió. Entonces el evangelio que hizo fue que creció y se desarrolló mucho más con este método que implementaron de llevar el evangelio casa por casa. ¿Qué era lo que querían los políticos de ese país suramericano? No, que no hubiera tanta, ¿cómo diría? Tantas promociones, tanta campaña, tanta evangelización en grandes masas multitudinarias en todos los pueblos al mismo tiempo. Ellos querían frenar un poco esto. Porque eso les molestaba. Lo que hicieron fue entonces que propagaron más con sus ideas el evangelio. ¿Deseas algo, Martínez? Decía que eso le molestaba, esas reuniones en las calles, en los lugares públicos. Exactamente, sí. Le molestaba a ese político, pero Dios también lo usó para recomendar una metodología que iba a dar buenos resultados al crecimiento de la iglesia. Sin tener que hacer mucha bulla y eso. Sí, exactamente. O sea que el método que ellos le dijeron y lo implementaron los pastores fue una bendición, porque al implementar los grupos pequeños, entonces el evangelio en ese país se desarrolló por todas partes y hubo un gran crecimiento, una explosión
en cuanto al crecimiento cristiano se refiere. Sí, es que ¿Alguien eso, más quiere Daniel, comentar algo? yo digo, Ajá. agregándole a eso de los grupos de crecimiento, y ahorita Sí, tú estabas mencionando acerca de la familia, sí, cómo podían ser bendecidas. Y es así, cuando hay un grupo de crecimiento en una casa, los problemas allí de esa familia comienzan a disminuir, porque la presencia cristiana con la palabra de Dios allí va a hacer su efecto en la vida de esa familia. Y si ellos, que muchas veces no quieren quizá en otro ámbito presentar sus situaciones, sus circunstancias familiares con la confianza, porque no discutimos el tema del fundamento teológico la semana pasada, por falta de tiempo, pero precisamente esa coinonía que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es parte, ¿no? O es ese fundamento teológico que se da en los grupos de crecimiento, de esa coinonía que se establece en los hogares. Y a partir de ahí hay confianza entre los miembros de la familia y los hermanos involucrados en ese grupo. Y eso trae como consecuencia que muchos problemas vayan siendo arrojados en las manos de esos líderes. Y si hay sabiduría y si hay espiritualidad, entonces Dios va a traer cambio en esa familia, resolviendo problemas y situaciones gracias a ese grupo de crecimiento. Tiene una influencia terrible. El tiempo es breve, así que yo sé que tú estás presionado, hay mucho material aquí. sí, es muy importante eso que tú acabas de decir, Marte, porque, por ejemplo, tenemos una familia que no es cristiana, o pues supongamos que es cristiana, pero tiene uno de sus miembros que ha caído, por ejemplo, en la drogadicción, en las drogas. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vamos ahí? Hermanos, vamos a adorar a Dios, pero también vamos a tomar tiempo para orar por esas necesidades. Hay alguien que tiene una depresión, debemos de orar por ese miembro de esa familia que está deprimido, problema económico, lo que sea. Tenemos que entender, comprender en los grupos de crecimiento cuáles son las necesidades del grupo que estamos manejando, que tenemos allí presente o al frente. María tiene la mano levantada. ¿Quién? María Florenina. Ah, pues adelante, no estoy viendo nada de eso. Sí, Dios le bendiga a todos. Amén. Es para colaborar en que cuando ustedes, tú y Mártires, estaban diciendo que no se les permitía la grande masa para la predicación del evangelio, que eso les molestaba a ellos, entonces dieron la idea de que vayan por las casas. Esa idea no surgió de ellos, porque estuvimos viendo en la pasada lección, fundamento bíblico, que realmente pues eso es bíblico desde la iglesia primitiva, que se hacían pues estas reuniones casa por casa, o sea, eso no vino por venir, es que Dios trabaja de manera poderosa y en todos los tiempos Él se deja sentir como Él ha establecido que se van a hacer las cosas. Así es. Por eso es el tema, y no sé si lo están viendo en pantalla, las piedras hablan, se está refiriendo a ese personaje político, ese funcionario del gobierno, que Dios lo usó sin él saber. Bueno, por eso dice ahí, las piedras hablan, porque era una piedra en este caso, y le molestaba ver cómo el evangelio estaba propagando, cómo estaban haciendo grandes actividades multitudinarias por todos los pueblos. Entonces, él, tratando de frenar el evangelio, lo que hizo fue que dio una idea a los pastores, y este ya trajo como resultado que el evangelio se expandiera más. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pues hay que la estrategia de reunirse en pequeños grupos para estudiar la Biblia no siempre ha sido idea de los líderes de la iglesia, sino en este caso fue idea de quién, de otro líder que no era cristiano, que no era religioso ni mucho menos. Bien, vamos a pasar en su página 32. Disculpa, Daniel, lo que yo quiero es enfatizar que eso no fue idea de ellos realmente, porque cuando tú tienes una idea que es tuyo, es algo que no está escrito en parte, más que sin embargo esto estaba escrito, esto está establecido bíblicamente. Eso lo entendemos, Lina, pero en el caso del personaje político, él no sabía de Biblia ni sabía de nada de eso, no se me debe entender. Él lo hizo sin saber, él lo que quería era frenar y dijo, pero ¿qué tanto predicar y hacer tantas reuniones multitudinarias? Reúnanse y compartan en las casas, en los hogares, no tienen que hacer ese boom, esa manifestación multitudinaria.
Quiero que eso puede frenar. No sé si tú entiendes la idea, Lila, ¿cuál es? Sí, sí, la entiendo. Lo que a mí no me Pero gusta ya sabemos que le den eso a bíblicamente ellos. sí se ha hecho, pero en el caso de este personaje, él no tenía conocimiento bíblico, como estamos nosotros instruyendo ahora, ¿Verdad? de que esto se debe de hacer. Sí, Perdón, lo que pasa es, ¿me escuchan? Lo que pasa es que en este aspecto ya Mártires abarcó lo que es bíblico. Entonces, como se está hablando de la historia, pues es importante recalcar todos esos puntos que se están Sí. detallando sobre este político, que aunque no era cristiano, pero Dios lo usó para que el evangelio siga creciendo. Y bien, como decía Lila, claro está, como Marte lo detalló con todos los versos bíblicos, que vemos que no es algo que viene de político, eso es lo que Lila quiere enfatizar. Exacto. Sí, En sí. este caso, No, no, por ejemplo, de la historia, pues también se viene a relucir ese político que también Dios lo usó para ese momento. No, es que eso no contradice tampoco lo de Lila. No, no, claro, claro. Está completamente en armonía. Sí, sí, claro. Pero quería hacer esa aclaración también porque podemos tender, alguien puede tender a confundirse, Martín, ¿sabes? Bien, vamos a seguir entonces la página 32 arriba, al principio, que dice 9 ejemplos del uso de los grupos a través de la historia. Estamos hablando sobre la historia de los grupos de crecimiento, de los grupos pequeños. Dice en el libro, Células en Casa para la Iglesia en Misión. Perdón, Daniel, si no tienen el libro, ahí está detallado también en la diapositiva. Los 9. Bueno, sí, ahí están los 9. Bueno, no me veo los 9 completos, dame ver. Sí, en la próxima tarea aparecerían los demás. Bien. Dice que entonces que menciona en este libro al menos 9 ejemplos del uso de los grupos pequeños en el desarrollo de la iglesia a través de la historia. Vemos que hay unos cuadros que dice la iglesia primitiva en el siglo I, los monjes irlandeses del siglo V, los hugonotes en el siglo XVII, invisibles en China y Rusia en el siglo XIX y XX, y Juan Wesley en el siglo XVIII. Entonces, ¿qué tenemos primero? Los monjes irlandeses evangelizaron en grupos pequeños en Europa Central al inicio de la Edad Media. ¿Y cuándo se inicia la Edad Media? Se inicia en el año 476, o sea, estamos hablando del siglo V. Aproximadamente para este tiempo, los monjes irlandeses evangelizaron en grupos pequeños la Europa Central al inicio del siglo V. Pero ya nosotros decíamos también que la iglesia primitiva, y aparece en el cuadro en la página 32, en el siglo que, durante todo el siglo I. Entonces vemos que se evangelizaba en grupos pequeños en el siglo I, en el siglo V. La parte 2 dice las fraternidades de movimientos evangélicos en el siglo XII y XIII, como los pobres León de Pedro Baldo, eso lo vimos en Historia del Cristianismo, los acompañantes además también de Francisco de Asís, y más tarde los susitas y muchos otros. Los susitas aquí son los seguidores de Juan Hus, uno que fue precursor de la pre-reforma y fue un gran líder destacado, y sus seguidores pues predicaron el evangelio casa por casa según la historia. El número 3 nos dice que las reuniones en casa de los hugonotes franceses después de la reforma. ¿Quiénes fueron los hugonotes? Era el antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses de la doctrina calvinista durante las guerras de religión, o sea, cuando comenzó en aquel entonces la reforma protestante. A ellos se les llamaba los hugonotes. El número 4 dice los grupos de los hermanos moravos, que fueron la base espiritual de los grandes movimientos misioneros modernos. Esto ocurrió en Moravia, una región de viene el nombre de Moravos, en Moravia, en el país checo. Unos grandes predicadores quienes se levantaron y usaban la predicación igualmente como lo hacían los otros grupos ya anteriores que hemos visto, casa por casa, hogar por hogares, llevando la palabra de Dios y haciendo de cada hogar un lugar de adoración, o sea, un templo donde pudiera adorarse el nombre del Señor. Bien. Número 5, entonces, las clases del despertar metodista de Wesley en la Inglaterra del siglo XVIII. Un gran predicador,
pero también usaba, era metodista que usaba también este método, valga la redundancia, de predicar casa por casa, hogar por hogar, llevando la palabra de manera especial en los hogares. También los encuentros para entrevistas fraternales del pietismo alemán en la misma época. Cuando hablamos aquí de el pietismo, eso viene de, traducido al español, significa piedad, que era una doctrina religiosa protestante que tuvo su origen en las ideas del pastor Spener entre el año 1635 y 1705 en Alemania. Por eso desde ahí viene la palabra pietismo. O sea, traducida del alemán al español significa piedad. Aquí tenemos la número 7 que dice los conventículos del avivamiento del siglo XIX en Suiza y Francia. Cuando hablamos de este grupo, era cuando se habla de conventículos, esta palabra significa reunión o junta donde se celebraban cultos, actividades congregacionales o de otro tipo de grupos como podían ser reuniones de ayuntamiento o cabildo o en fin. O sea, esta palabra lo que significa es reunión, reunirse. Y esto fue en Suiza y Francia, perdón. Tenemos también como octavo los famosos encuentros en casa de las iglesias del silencio en la ex Unión de República Socialista Soviética y en la China, donde era difícil predicar el evangelio. Entonces la gente de manera oculta, clandestina, le decían a sus vecinos, a sus amigos, sus compañeros de trabajo que querían dialogar, que querían hablar, e iban a los hogares y allí compartían la palabra de Dios. Y la última, ya la novena, la estructura celular de las inmensas iglesias de Corea, de Tailandia, de Costa de Marfil o de Estados Unidos, Argentina, Cuba, Colombia, El Salvador, etc. O sea, todos estos son grupos que se dedican a ¿qué? A llevar el evangelio, a predicar a las buenas nuevas de salvación por todos los hogares. Y esto es muy importante. Estamos hablando de la historia de los grupos de crecimiento que se han usado durante todos los siglos, incluyendo el siglo XXI, o sea, del primer siglo del siglo XXI, y ha dado grandes resultados en la historia de la Iglesia de Dios. Bien, entonces vámonos a lo que es el fundamento práctico. ¿Qué significa esto de fundamento práctico? Bueno, ¿cómo podemos realizar, es lo que yo entiendo, nuestros grupos de crecimiento? ¿Cómo debemos de realizarlo? ¿Cómo debemos llevarlo a la práctica? Porque ahora mismo estamos tomando teoría, pero una cosa es teoría y esta cosa es el fundamento práctico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo haría una pregunta que aparece en la página 33, no pregunta, yo le haría pregunta. ¿Cómo podemos hacer para llevar el evangelio a tanta gente y luego traerlo a la iglesia? Bueno, dice que los grupos de crecimiento son la puerta de entrada. La puerta de entrada que a la iglesia, ya que llevamos a la gente, después de haberlo discipulado, lo traemos a la iglesia. También es una forma de evangelización. A veces creemos que la evangelización es en masa, en grandes grupos. No, 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 no. Cuando tenemos 2 o 3 personas o una familia reunida o un grupo de familia, estamos haciendo evangelización. Lo único que tiene que tener es que la estamos haciendo cara a cara, de manera detenida y de manera donde pueden las personas ser más participativas porque pueden conectarse con nosotros y nosotros con ellos y podemos dialogar y ver cuáles son sus necesidades y todo esto. Además de eso, cuidamos de las personas, o sea, damos un fiel seguimiento a los discipulandos o a los que estamos discipulando. Esto es muy importante porque podemos comunicarnos con la persona, saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades y cómo tratar de que sus problemas puedan venir aquí a ser solucionados por medio del evangelio, buscando la presencia de Dios, orando al Señor y buscando esa alternativa para salir de todo esto. Hay algo muy importante de un gran teólogo que se llama René Padilla. Estoy en la página 34, en el segundo párrafo. Y dice que comencé a hablar con él sobre el crecimiento del evangelio en América Latina. Esto habla el escritor que está hablando con Padilla. Y las necesidades más urgentes de la iglesia. Y rápidamente coincidimos en que una necesidad imperante es la formación de discípulos y que de una manera eficaz para hacerlo es a través de los grupos. Esto está muy importante. Es sumamente de importancia y no le hemos dado el mérito, el valor que necesitan los grupos de crecimiento, ni cómo nosotros prepararnos para trabajar en grupos de crecimiento. Son pocos los pastores, especialmente en nuestra iglesia, y los líderes que están enfocados
en hacer un gran trabajo en cuanto a ello. ¿Qué dice René y el escritor de este libro mientras están dialogando? Se necesitan los grupos pequeños que formen discípulos en toda la esfera de la sociedad. Que los profesionales cristianos vean sus profesiones como campo misionero, enfatizó Padilla. Cuando hablamos de lo teórico y lo práctico, me dijo, dice el escritor, que él le contesta a Padilla, necesitamos una teología para la vida, no para la biblioteca o las bibliotecas. Porque muchas veces queremos tener muchos libros, estudiar mucha teología, pero aquí lo que nos está diciendo es lo práctico, cómo debemos llevarlo, aun sean pocos los conocimientos, poca es la teoría, pero lo importante es llevarlo a lo práctico. Por eso es el tema que están ahí viendo en pantalla, dice, fundamentos prácticos para usarlo ¿dónde? En los grupos pequeños. Ahora bien, me gustó esto de mi esposa, la doctora La Rosa, quien está muy afanada en preparar y crear discípulos con este curso que estamos dando. Porque es que se hace imperante, se hace necesario que estemos capacitados y que estemos conscientes de la necesidad que tenemos para predicar por medio de ¿qué? De los grupos pequeños. Dice aquí más adelante, coincidimos el escritor y René Padilla en que las iglesias evangélicas en América Latina deben ser fortalecidas en cuanto al discipulado que están recibiendo y ofreciendo a los nuevos creyentes. O sea, se necesita más entrenamiento, se necesita más dinámica, se necesita más preparación, más consagración, más entrega. Y que nosotros podamos sentir la imperiosa necesidad de ¿qué? De poder entregarnos a esta práctica. Marisa levantó la mano. Ajá, vamos a ver. Sí, para corroborar un poco con esa parte de que me gustó la parte que dijiste, de esa última que leíste, de que los profesionales vean sus carreras como parte de su ministerio, ¿verdad? Amén, así es, así es. Me encantó porque eso es una filosofía mía. Y la otra parte es la importancia de compartir los conocimientos, porque antes habían como cierto recelo con la gente que aprendía algo, de no compartirlo, porque entonces el otro, como que si se fuera a perder el conocimiento. Sin embargo, ahora estamos en un momento importante donde el conocimiento definitivamente es para compartirlo, porque si no, no tiene sentido. Amén, así es. Y qué mejor de tener esta oportunidad a través de los grupos pequeños, que definitivamente es mucho más contundente, porque no solo está la parte espiritual, como tú decías anteriormente, y como bien vieron los que iniciaron con esta idea, que de hecho, como decía Lila, no es de ahora y lo vimos la semana pasada, es que los grupos pequeños se pueden alcanzar y visualizar otras necesidades y los líderes de los grupos pueden apoyar. Y yo estaba pensando, wow, esto es tan poderoso que en realidad hasta los gobiernos deberían patrocinar esto en vez de tratar de limitarlo, como en ese momento cuando hicieron eso. Porque Sí, eso sí. es un tema que influye incluso de manera positiva a nivel social. Porque cuando se va a una casa o cuando hay muchas células simultáneamente en los barrios, ¿quiénes van o tienen la oportunidad de ir a esos grupos de crecimiento? Gente de todo tipo, con todo tipo de necesidades. Amén, Adictos, personas con problemas emocionales, económicos, que aunque uno no tenga el dinero para dárselo, cubrir alguna necesidad económica, pero podemos ser agentes de cambio en la vida de esa persona, sirviendo de canal para que consigan, por ejemplo, que algunas de sus necesidades sean suplidas, aunque nosotros no podamos quizás cubrir esa parte, pero podemos gestionarlo. ¿Pero por qué se sabe eso? Por la cercanía, por ese nivel de cercanía afectiva que se da, y que esos grupos se convierten en una familia donde la gente se siente importante, querida, especial, y sobre todo si los líderes son dinámicos, si son
creativos. O sea, realmente esto de los grupos de crecimiento es una idea definitivamente del mismo Dios. Marisa, hay algo muy importante, Marisa, y es que cada uno de nosotros tenemos un lugar donde nos relacionamos, donde compartimos, donde hacemos nuestra vida cotidiana. En el caso tuyo, dando tus consejerías, tu charla, conferencia, lo que sea, tú tienes tu paciente también. Tú puedes a un paciente que tiene un problema decirle, ¿qué tú crees si hablamos contigo, con tu familia, y te llevamos allá un grupo de crecimiento y le explicas qué es lo que es? Ellos te van a ver a ti como una persona, como lo eres, profesional, que le está ayudando, que le está motivando. Ellos van a ver como una gran bendición del cielo el que tú vayas y compartas con ellos sus hogares. Entonces, los profesionales tenemos una gran ventaja y es que tenemos siempre un grupo de profesionales con los cuales trabajamos. En el caso mío, yo trabajo con profesores. Ajá. Con licenciados en educación que tienen maestría, que tienen esto. Pero ese es un grupo bueno para yo poder socializar con ellos y hablarles de la palabra. Pero ¿qué tú dirías de uno que sea que haya sido rescatado, por ejemplo, de las drogas, de esto? Ese joven puede, con otros grupos de jóvenes que estaban metidos en eso y cómo él pudo salir de eso y cómo él pudo liberarse, sería un gran testimonio de que como él salió, ellos también pueden hacerlo. O sea, hay tanta diversidad de formas, de maneras que podemos implementar para evangelizar, para predicar. Y hay un testimonio que vamos a ver más adelante de alguien que le dijo a un pastor, hay pastor, o sea, el escritor del libro, yo no hallo cómo predicar, cómo evangelizar. Sin embargo, él nos da la pauta de cómo todos, oye bien, todos podemos hacerlo. Porque es que nosotros no estamos evangelizando, estamos haciendo cultos, la gente lo que queremos es hacer fantasmeo muchas veces en la iglesia. Yo siempre recuerdo un hermano que llegó a la iglesia hace un tiempo, tuvo muchísimas iglesias, y él dijo que no lo estaba la iglesia profecía porque no le daba participación a la gente. Y Pedrito me recuerdo que le dijo, eso fue muy bebé, o usted le ve ya de ahora, que Pedrito le dijo, hermano, pero es que hay tantos campos donde usted puede accionar que no tiene que ser la iglesia. ¿Dónde está la prostituta? ¿Dónde están los tecatos? ¿Dónde están los borrachos? ¿Dónde están la gente que maldicen, que son diabólicos, satánicos, hechiceros, brujos? Esa gente está toda en la calle. Y usted quiere, ¿por qué quiere nada más que le dieran oportunidad en la iglesia? ¿Y qué tenemos que salirnos de eso? Del púlpito, porque queremos ser miembros de púlpito nada más, líderes de púlpito. Y no es allí donde está el liderazgo de nosotros. Es en esos lugares donde hay que drogadicción, alcoholismo, abuso, maltrato, crimen, de todo. Es en esos lugares donde tenemos que ir y tratar de ver cómo nos ganamos a esa gente que están engañados, que están perdidos, que están envueltos en el satanismo, y nosotros debemos de tener las herramientas necesarias para ir y catalogar. Eso es lo que mi esposa quiere que hagamos en este curso, que nos capacitemos y que Dios nos dé un espíritu compasivo por las personas que se están perdiendo y que se están yendo al infierno. Y nosotros muy bien, cruzados de brazos, yendo a los cultos, congraciándonos unos con otros, pero sin embargo no tenemos un enfoque de cómo debemos de alcanzar a tanta gente que están perdidos y que necesitan del evangelio. Que nosotros tenemos todo tipo de personas en nuestras congregaciones que pueden alistarse, prepararse para ir a dónde, a esa práctica. Y si pasamos a la página 35, Marisa, dice aquí, hora de movilizar la mayor reserva de ejército alguno. No sé si terminaste, Marisa. Sí, no, resaltar un poco. El sistema de las células realmente es un sistema piramidal. Y si ustedes se fijan, los que saben cómo funcionan las pirámides, en compañías como Amway y estas grandes compañías que están funcionando y han crecido exponencialmente por el sistema piramidal. Sí, sí. Uno trae al otro. Entonces, va arrastrando al otro, el otro al otro. Exacto. Y se hace una pirámide hacia abajo, grandísima, que cada vez va aumentando y va aumentando porque eso es estudiado, eso no es por amor al arte. Eso es un tema de estudio de campo que ha surtido muchísimo efecto y que están usando mucho algunas empresas, algunas instituciones. Sí, la mercadotecnia usa mucho eso. Porque saben los resultados de esto. Entonces, las células esa es la dinámica realmente. Las células son un sistema piramidal. Por eso surten tanto efecto. Amén, así es, así Perdón, y a veces nosotros creemos que tenemos que alcanzar mucha gente, pero con una sola persona que usted se dedique a capacitarlo, a discipularlo, esa persona va a multiplicarse.
esa persona va a ser un líder, esa persona va a traer otras personas, su Esa es familia la van a idea. venir a los pies de Cristo. Entonces, si nosotros trabajamos en esto, vamos a tener una sociedad diferente, muy diferente. Y es que si seguimos el ejemplo de Jesús, que fue nuestro principal ejemplo, de buscar a la gente, de visitarlos, de ayudarlos, miren, la iglesia creciera mucho más. Nosotros no tuviéramos en esas 4 paredes donde estamos hoy. Y es que tenemos nosotros que entrarnos esto, saber que esto es lo más importante. Después de nuestra salvación es buscar la gente, que vengan a Cristo. Muchas veces decimos, ay, que la gente está muy duro, ay, que no se convierte, que no esto. Pero es la dedicación que tenemos que tener. Me gusta mucho leer los libros de Joe Master, estar en el equipo, porque ellos nos capacitan para eso, para nosotros ganarnos a la gente, valorar a la gente. Una sola persona es importante en el equipo. Entonces nosotros no podemos tener mucha gente, cree que es, y eso está bien, pero si usted puede tener una sola persona para guiarla en el Señor, hasta llevarla, bautizarla y ser miembro de la iglesia, mire, yo no sé si te le pasa eso, pero cuando llevo una gente ahí arriba que yo me he ganado por el Señor, para mí es una gran felicidad. Para mí no hay nada con que yo pueda compararla. Con nada, dinero, nada no hay cuando yo veo una persona que se convirtió por llevarle el grupo de crecimiento. Y ahí dice muy bien, los grupos pequeños son un factor para el crecimiento de la iglesia. Es donde únicamente la iglesia puede crecer. Carmen levantó la mano. Bien, hermosa, está bien, vamos a seguir aquí. ¿Quién? Buenas, Dios bendiga. Amén, Sí, Carmela Ruiz. con ese mismo tenor de la doctora de la Rosa, que me tomó la parte, que yo le iba a tomar esa, de que no importa que sea una sola persona, porque tal vez usted tenga la capacidad para instruir a esa sola, pero esa que usted instruyó y llevó en el grupo de crecimiento, de nada tiene la capacidad para llevar a 10. Amén, así es, así es. Así instruir a esos 10. Entonces, como quiera, como estaban diciendo de la pirámide, son parte suya, porque usted fue la que hizo que uno solo conociera de Cristo y ese a su vez pudiera llevar a esos otros 10 que ya están allá. Esa es una gran bendición. Dios le bendiga más. Bien, voy a seguir aquí porque el tiempo avanza. Dice que hora de movilizar la mayor reserva de ejército alguno. Necesitamos movilizar, estoy en la página 35 arriba. Necesitamos movilizar la mayor reserva del ejército alguno en la historia. ¿Quién o quiénes son estos soldados? Las iglesias tienen en sus bancas o sillas un ejército más que entrenado, con fuerte dosis de motivación cada semana y comisionado, pero que nunca sale al campo de acción. Óigase bien, dice que ese gran ejército está ahí sentado, está en sus bancas o sillas de la iglesia, pero está sin qué, sin accionar. Casi todos los domingos se les repite lo que deben hacer y se les recuerda la misión de la iglesia. Asisten a congresos, cultos, misioneros, retiros y eventos de capacitación y motivación, pero es muy poca la movilización. O sea que está diciendo aquí que la iglesia está casi toda bien preparada. Lo que nos falta es acción. Muchas de las personas en las iglesias solo piensan en sus necesidades, y esto es muy importante prestarle ojo a esto. Solo piensan en sus necesidades y viven encerrados en su mundo, en su quehacer, en lo que tienen por delante, en lo de ellos. Y los demás que se pierdan o que le pase lo que sea, que a ellos no les importa. Asisten a los templos para ver qué pueden hacer por ellos y qué beneficios pueden obtener para cambiar o mejorar sus situaciones de vida. O sea, que la gente va a la iglesia no buscando cómo ayudar a otros, sino más bien cómo pueden conseguir ayuda de la iglesia. Eso es lo que dice el escritor. Y dice que algo anda mal. Este es un tiempo para la movilización de los creyentes hacia la evangelización y el discipulado. Para finalizar la tarea suprema que se le ha dado a cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. La mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Una interrogante. ¿Cómo podríamos involucrar a más creyentes en este trabajo con los de afuera? Hay otra parte que dice entrenamiento básico y movilización rápida.
Dice el escritor, siempre recuerdo una enseñanza que aprendí luego de una predicación en una de las iglesias que pastoreé. El culto estaba dedicado a las misiones. Y yo estaba predicando en Mateo 28:19 y de la responsabilidad de todos en la gran comisión. A mitad del sermón, mientras me esforzaba para que las personas entendieran su tarea misional, tuve la extraña sensación de que estaba perdiendo mi tiempo. Sentí que la urgencia que yo sentía y que deseaba compartir en la predicación no estaba siendo entendida. Peor aún, en este momento pensé y sentí en mi corazón que la audiencia dominical de la iglesia no haría nada en cumplir la gran comisión. Me sentía decepcionado. Y continúa diciendo, al bajar del altar para saludar y despedirme de los hermanos, una anciana muy querida se acercó y me dijo, pastor, yo quisiera decirle algo, pero por favor no piense mal de mí. Es que yo tengo muchos años de seguir al Señor y he querido compartir el evangelio con un vecino desde hace mucho tiempo, pero hubo un silencio. Acto seguido, la anciana expresó, no sé cómo hacerlo. La hermana Dominga volvió a decirme, pastor, me siento mal porque llevo muchos años en la iglesia y aún no sé cómo hablarle a mi vecino del Señor. Y yo me pregunto, lo mismo que le pasó a esa anciana, nos ha pasado a todos. Han pasado 20, 30, 40 años y quizás nunca le hemos hablado a nuestro vecino. ¿De quién? Del Señor. Y dice el escritor, ella sin saberlo estaba siendo usada por Dios para decirme un par de cosas. Primero, que yo estaba equivocado. Sí, los hermanos deseaban cumplir la gran comisión, tanto como yo. Segundo, descubrí que el problema era que yo no los estaba entrenando para que aprendieran cómo hacerlo. ¿Sabe qué otra cosa comprendí? Que en la mayoría de las iglesias los pastores estamos motivando a las personas diciéndole que evangelicen y cumplan la gran comisión, pero no estamos enseñando maneras prácticas para hacerlo y mucho menos equipándolos con las herramientas adecuadas para tal tarea, le agrego yo. Entonces, todo esto es muy importante. Algunas veces partimos de la premisa equivocada de dar por sentado que todas las personas son como algunos de nosotros que tienen la capacidad natural de evangelizar, pero no todos tienen el don de evangelizar a grupos grandes y a multitudes, como tampoco las personas tienen desarrollada la habilidad de ministrar a otros de formas sencillas. A partir de ese momento cambié mi propia estrategia para cumplir la gran comisión o el gran mandato por una estrategia de entrenamiento intencional para que los cristianos aprendan cómo cumplir la tarea encomendada por Dios. Y esto es muy importante, que a la persona se le viva diciendo diariamente qué deben de hacer y cómo lo deben de hacer. Los grupos pequeños son un factor para el crecimiento de la iglesia. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Vamos a pasar a la página 37, donde dice 5 razones para evangelizar los grupos pequeños. 5 razones por qué debemos de evangelizar a los grupos pequeños. Esto proveen, esto es la página 37 al final, donde están los números 1 y 2 ahí. Esto proveen otra puerta de entrada. En el pasado, la escuela dominical, el servicio de adoración, las cruzadas evangelísticas y los eventos especiales eran casi las únicas puertas de entrada para la iglesia. Pero ahora se incluyen los grupos pequeños, por ser que una variedad de razones. Algunas personas son intimidadas por las multitudes en las iglesias, y esto es muy importante. Hay gente que no le gusta ir a los templos, no le gusta que lo vean. Sin embargo, si usted lo invita a un grupo pequeño o le dice que le vaya a dar un grupo pequeño a su casa, lo más probable es que ellos accedan y digan que sí, porque no le da. Hay gente que son tímidos, vergonzosos, y o no tienen quizás a veces la vestimenta adecuada como para ir a la iglesia. Creen a veces que la gente en las iglesias son mirones, que se fijan en cómo están vestidos y todo eso. Hay muchos tabúes que la gente tiene, que no quiere saber de ir a la iglesia porque creen que ese grupo no es el de ellos, que van a sentir mal, que este no es su grupo, en fin. Sin embargo, los grupos de pequeños podemos socializar con ellos. Segundo, son una herramienta efectiva para la evangelización, y esto ya lo conocemos muy bien. No hay mejor forma de evangelizar que a través de los grupos pequeños. Pasamos a la página 38. 3. Son una efectiva manera de cuidar a las personas. Cualquiera que sea el tamaño de la iglesia, es imposible para el pastor proveer
todo el cuidado de las necesidades de las personas. En el grupo pequeño, las personas nuevas pueden hablar con otros, especialmente si no conocen de cerca al pastor. Y esto es muy importante. La gente puede socializar mejor en el grupo pequeño y tú puedes darte cuenta de cuáles son sus necesidades, tanto espirituales como físicas, materiales, emocionales, en fin. Además de eso, ayuda a acelerar el crecimiento espiritual de las personas. Porque a la persona tú le das participación de que lea la Biblia, de que se exprese, de que explique. Y tú puedes darle hasta un tema para que investigue. Y así Daniel, te quedan 5 minutos. Sí, ya estoy terminando. Además, centralizan el trabajo más allá del pastor. Efesios 4:12 dice que habla que Dios dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Como cristianos somos llamados santos, nos guste o no el término. La iglesia primitiva demostró cómo empoderar a los líderes laicos para hacer el trabajo de la iglesia. Las personas esperan que el pastor lo haga todo. Mas, sin embargo, cuando los laicos toman ese papel, el impacto de la iglesia es mucho mayor, o sea, los líderes. Entonces, los líderes tenemos que envolvernos. El pastor no puede hacer todo el trabajo y cada uno de nosotros tenemos que tener ese llamado de ¿qué? De ganar a otros para el Señor. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para ganar a otros? ¿Cómo estamos nosotros siendo de impacto para las personas que quieran evangelizar y las necesidades que tenemos alrededor nuestro? Bien, aquí entonces tenemos acerca de en su libro dice que en su libro Desarrolle la gente a través de los grupos celulares, debe estar y Betty Valdemar, dan 6 motivaciones por las que las personas quieren pertenecer a un grupo pequeño. Por las relaciones que tienen, las personas buscan amistades, conocer gente nueva, pertenecer al grupo, y esto de verdad, la gente ve como una forma de socializar, de compartir, y debemos de hacerlo que sean así los grupos pequeños. Necesidades, las personas van a acudir a un grupo que toque un área que suple una necesidad. Por ejemplo, si el tema a considerarse tiene que ver con cómo criar hijos adolescentes, parejas que tienen problemas con sus hijos van a querer asistir al grupo. O sea que tenemos que buscar cosas que llamen la atención a la persona o que inquieten a las personas, que quieran conocer acerca de eso. Entonces vimos que busca la gente, busca relaciones, busca necesidades para suplir que tienen problemas y quieren solucionar esas necesidades. Además, también la parte dice afinidad. Las personas también están abiertas a participar en pequeños grupos cuando tienen una fuerte afinidad con otros. Por ejemplo, los médicos, les gustaría compartir con médicos, abogados con abogados, ingenieros con ingenieros. O va a depender también de cómo preparemos los temas para compartir con los grupos. Intereses. Las personas tienen sus pasiones hacia algunos asuntos como el ambiente, la pobreza, la salud, etc. Hacerle ver cómo Dios también se interesa en estos asuntos hará que quieran conocer a Dios que también se interesa en lo que a ellos les interesa. Y debemos de presentarle a un Dios, no como lo presentan algunos por ahí, que el diablo te va a llevar, que el diablo... No. En el grupo de crecimiento yo siempre le hablo a la gente de el amor de Dios, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos quiere y todo lo que Dios ha hecho para que nosotros seamos sus hijos y que Dios nos llama, que Él quiere que nosotros estemos relacionados con Él, que nos mantengamos en coinonía, que Él nos ve con ese amor tan grande, que somos nosotros quienes huimos de su presencia, pero que Él quiere amistarse con nosotros, que Él quiere tener una relación íntima con nuestra vida y que Él quiere ser nuestro Padre. Y todas esas cosas debemos de hablarle a la gente. Hambre espiritual. Algunas veces las personas están en un punto de sus vidas que ya no pueden ignorar que Dios golpea a la puerta de su corazón. Ellos saben que algo les falta en sus vidas y están listos a conocerlo. Sexto y último, ya tareas orientadas al servicio. Hay muchas personas, especialmente hombres, que están esperando ser llamados para trabajar. En un taller de entrenamiento se le preguntó a un hombre, ¿por qué tipo de grupo, de pequeño grupo, usted haría cambios en su agenda a fin de poder asistir al mismo? Él supo exactamente que quería responder. Le encantaba trabajar con sus manos y ayudar a otros. Unió las dos cosas y comenzó un pequeño grupo que llamó Los Constructores de Roberto.
invitó a otros hombres para que se le unieran a la iniciativa y comenzaron a trabajar en las casas de ancianas y madres solteras de la comunidad. O sea, se unieron a trabajar, y eso podemos hacerlo tanto técnicos, especialistas, mecánicos y profesionales de todo tipo, que puedan ayudar. Mire, este mismo método que utilizaron ellos, de buscar constructores y personas que sabían reparar casas, que eran constructores, claro está, y pudieron entonces dar al traste de que un grupo de personas se uniera en este proyecto. ¿Para qué? Para trabajar y ayudar a otros. O sea, que eso podemos hacerlo también en la comunidad. Hay muchas estrategias que podemos usar en la comunidad. Vemos una comunidad que es pobre, que tiene problemas, que ha pasado quizás una catástrofe o algo. Podemos ir allá, podemos decirle que estamos ahí, que somos sus hermanos y que queremos compartir con ellos y ayudarles en sus necesidades. Y luego entonces, partiendo de ahí, Daniel, y también, perdón, Daniel. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hay hogares que tú visitas que no tienen que comer. Sí, sí, no puede ir con la palabra solamente, sino chequear cuál es la necesidad prioritaria de ese hogar para ayudar, porque es que esto engloba muchas necesidades que hay que estar pendiente a ellas. Por ejemplo, nosotros tuvimos una ocasión una persona que no tenía la ropa de su bebé y nosotros le celebramos su baby shower y le llevamos de todo, sus ropitas, su bebé y todo eso. O sea, que hay muchas cosas que se pueden hacer en un grupo de crecimiento. Eso de que llevamos compras a personas necesitadas. Todas las personas realmente de esas que no tenían que comer, y eso fue, bueno, ellos testifican hoy día que eso fue una gran ayuda. Así es. Mateo tiene la mano levantada. Yo terminé, Alfonso, ya. No sé si alguien quiere decir algo más, pero yo terminé ya. Te faltaban los grupos pequeños, los antídotos para los pequeños clanes, que ya estaremos mandando la diapositiva para que la revisen. La iglesia organiza lo que hace, que son 3 puntos importantes acerca de la iglesia y su misión. Ya eso lo leerán, un proceso divino humano, que es la instrumentalidad humana por la voluntad de Dios. Desempeña un papel importante en la expansión del evangelio y el crecimiento de la iglesia. Todo esto Amén. Es bueno que ustedes lo lean y le queda de tarea también. O sea, yo tengo, hermosa, 4 preguntas que las voy a enviar más luego para que me las envíen por este mismo medio. La primera dice, se la voy a leer, pero se la voy a enviar más luego. Jenny, que me escribe en el chat, o Lady. ¿Qué papel han jugado los grupos pequeños en la historia de la iglesia? Esa es la primera pregunta. ¿Qué papel han jugado los grupos pequeños en la historia de la iglesia? La número 2, ¿cómo desarrollaban sus cultos la iglesia primitiva, o sea, los grupos pequeños de la iglesia primitiva? ¿Cómo desarrollaban sus cultos? ¿Cómo puede usted iniciar un grupo pequeño? Eso me gustaría, porque es bueno que la gente tenga ideas y se la ingenie en este caso para saber, porque creo que todos estamos capacitándonos para trabajar en grupos pequeños. Entonces, ¿cómo puede usted iniciar un grupo pequeño? Me va a decir eso. ¿Y por qué es importante discipular a otro? Esas son las 4 preguntas que le voy a estar enviando. Excelente. Jenny, ¿le escribiste? Jenny, para que se lo escriba en el chat o en el WhatsApp también se lo vamos a enviar. Sí, se lo vamos a enviar ahorita mismo, se lo enviamos. Está bien. Mateo, adelante, y luego la hermana Lady. Ok, buenas noches, bendiciones. Hablando en el mismo tenor de que no simplemente y decirle Cristo te ama a una persona, y lo viví en la pandemia, muchas personas que no eran cristianas, pero la iglesia la acogió como una familia y le llevó alguna ración alimenticia que tenía necesidades con alguno de sus hijos y ese tipo de cosas, y fueron esa misma persona luego, por medio de esa ayuda, se acercaron a la iglesia y hoy son miembros de la iglesia. Y hay muchas formas, podemos también hoy día, en este tiempo, hay muchas personas que tienen necesidades, como cada día, ¿no? Y simplemente no pueden comprar una medicina, están enfermos, quieren comprarlo, o se le acaba la leche, y si usted puede ver una persona cerca de usted que le falta algo, simplemente tiene que esperar que el pastor vaya. Nosotros podemos ir y en representación de la iglesia y llevarle a esa persona, sea una medicina que necesite o un arroz que necesite, y a eso vamos llevando la palabra, porque en este tiempo, como estamos viviendo,
simplemente el amor de Dios es que nos mueve a hacer ese tipo de cosas. Una persona porque su buenos pechos no lo hace. Y tú el que va a una casa y bendices a esa persona, sea con una patilla, sea con una lata de leche o algo, un pamper que te le lleve, esa persona reconoce que Dios es que lo usa y que dice, yo quiero el Dios que tiene esa persona porque mira, sin ser familia mía, sin ser nada mío, mira cómo Dios lo toca para que me bendiga. Yo quiero el Dios que tiene esa persona. Y eso yo lo he visto muchas personas que dan testimonio de que en un momento la iglesia o alguien llegó y apoyó a su vida y esa persona da los testimonios y por eso están en el evangelio. Eso es lo que quería aportar. Amén. Nuestra hermana Lady. Amén. Yo también quería aportar con respecto a la parte que explicaba Daniel, en cuanto a las necesidades que pueden tener estas familias, que vivimos una experiencia muy similar nosotros con nuestro grupo de crecimiento. Ustedes saben que generalmente uno trabaja con un material de estudio, con material de trabajo, y una vez nosotros terminamos este material, recuerdo que la familia nos pidió que siguiéramos yendo a su casa y ellos mismos buscaron los temas que ellos querían que nosotros tratáramos. Nos dijeron, me gustaría que trataras tal y tal punto. Y cada jueves ellos nos daban el tema según la necesidad que ellos estaban pasando como familia. Y nosotros lo detallábamos, lo investigábamos, íbamos y lo tratábamos basándonos en la palabra. Y realmente fue de muchísima bendición. Ya estamos en la parte final. Es para recordarles todavía a las personas que no han pues culminado con sus tareas. Sabemos que se nos complica un poco con el método digital porque algunos tienen sus celulares, un poco complejo, pero ya nuestra hermana Sheila nos informó por el grupo que tan pronto estén listos, pues nos va a hacer saber para nosotros ponernos al día con la tarea que le debemos a el pastor Mártires. Creo que algunos ya la han mandado. Y recordarles que para el próximo miércoles tendremos al obispo Vicente Jiménez con el tema ¿qué es y cómo se forma un grupo pequeño saludable, un grupo de crecimiento en la iglesia local? Ya vamos entrando en una parte más práctica, ¿qué es y cómo se forma un grupo saludable? Entonces, nada, creo que vi a Santillán levantando la mano. Sí, yo quería, bueno, muy significativo todo lo que se ha dicho, muy maravilloso y ojalá que todo esto pueda pasar de los dichos a los hechos, o sea, de la teoría a la práctica, porque solo se trata de estrategia. Hay un dicho que dice, si Mahoma no va a la montaña, ¿qué hay que hacer? Llevar la montaña a Mahoma, que es precisamente lo que nosotros estamos haciendo con estos grupos de crecimiento. Es llevar la iglesia, la práctica, el funcionamiento de los servicios y la enseñanza de la palabra de Dios a la gente para que la gente se sienta en un ambiente diferente, como todos hemos dicho, un ambiente social, pero que no es más que una estrategia, una trampa para posteriormente, porque usted ve que cuando si uno lo hace de acuerdo a los puntos que se tratan de manera estratégica y secuencial, punto por punto, como se ha preparado esta tarea. Lo último que se le va a decir, que cuando lo hacemos de manera informal, lo primero que se le dice a la gente, arrepiéntete, Cristo te salva, Cristo viene, Cristo sana, si no te arrepientes te va a pasar esto y esto. Lo último que se le dice a la gente, porque y no hay una necesidad. Cuando el Espíritu Santo está, hay disponibilidad, hay entrega y se hace de la mejor manera posible con excelencia para Dios. Ellos mismos son los que van a decir que oren por ellos. O sea, ellos van a caer por su propio peso. Nosotros ni siquiera tenemos que decirle, porque es que cuando la palabra le penetra, que es más cortante y penetrante que espada de dos filos. Eso es una cosa, señores, porque lo primero que se hace es orar.
y es el Espíritu Santo quien va a trabajar. Simplemente vamos a ser utilizados como instrumento, atendiendo esas necesidades que todos hemos dicho, seculares, porque Jesús lo practicó y él lo hacía cada vez que él tenía una multitud. Él decía, recuéstense sobre la hierba. Y ahí recuerden ustedes que en una ocasión un muchacho que llevó, porque parece que él dijo, bueno, esto va para largo, yo voy a llevar lo mío. Y eso lo utilizó el maestro para orar por ellos, 5 panes y 2 pececillos, y darle comida a más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. O sea que ahí debieron haber por lo menos 15 o 20,000 personas como mínimo, porque siempre las mujeres y los niños son más que los hombres. En ese sentido, señor, en ese sentido, Son las 9:05 ya, Juan. ya sí, ya me voy. Muchas gracias a todos y ojalá que el Todopoderoso nos bendiga a que esto pueda pasar de dichos a hechos y de teoría a práctica. Así God bless es. you, everybody. Amén. Vamos a ver que Andrea, cuídame, nos despida, Lady. Que Andrea es una invitada especial de nuestra hermana Maritza. Es del Macao y es prima mía. Dime, Martín. Dime, Martín. Antes que despida, decirle a los hermanos, hay muchos que me están mandando la práctica. Ajá. Lo que todavía no lo ha enviado, por favor, no se... Hay gente que está mandando trozos del libro y eso, yo creo que es hice esa pregunta, es una pregunta sencilla y breve de responder. Sí, una respuesta de análisis. Estamos mandando montones de trozos del libro. Oh, mis hermanos. Dios nos ayude. Ok. Ay, que se acabó la nota, hermano, así que vamos a ver, vamos a leer, vamos a analizar. Para eso que son las tareas y para que aprendamos. Eso nos consolida como el tema. Entreguen los libros. Entreguen los libros. Si es la que gente hemos tenido problemas con la impresión por la luz, los apagones no han dejado trabajar a la chica de la impresión. Estamos sin libro. Así que si algunos te pueden ayudar a imprimirlo, pues vayan imprimiéndolo, porque la pobre Chela ya no haya que hacer con la muchacha y los libros. Siempre dice que yo puedo ayudarlo con esa impresión en un lugar que me lo hacen rápido. Ah, pues ayúdanos, María. Vamos a investigar eso, entonces el precio para que lo imprimamos. Ok. Hablamos de eso. Andrea, mi amada, despídenos en oración. Gracias a todos por su gran esfuerzo. Gracias, doctora. Vamos a orar para ya despedirnos. Padre, te damos